Hola, ¿qué tal? Tejedor, tejedora. Hoy vamos a aprender a hacer este punto triple alto con relieve. Queda por aquí de este lado y de este otro lado por aquí. Es muy sencillito de hacer, pero bueno, tendrás que tener un poquito de práctica ya con el crochet para que te salga fácilmente. Tengo por aquí otra muestra más grande para que veas cómo va quedando de bonito en un lado y en el otro. Bueno, pues vamos a empezar. Para este punto vamos a montar una cadena base que sean los puntos múltiplos de 3 más 2. Entonces yo voy haciendo así grupitos de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así hasta el largo deseado. He hecho 24 puntos de cadena, así suficiente para poderte mostrar el punto, y luego hacemos 2 puntitos más adicionales. Ahora nos vamos a ir al segundo punto desde el gancho y yo voy a trabajar en el loop de atrás, en la barriguita de atrás, ¿vale? En estas barriguitas de aquí atrás. Y lo voy a hacer así esta vez porque me gusta más cómo queda el terminado del punto, o sea, al inicio del punto que me va a quedar la espiguita, ¿vale? Entonces busco la segunda barriguita, como ves, tenemos aquí la primera barriguita que sería el último punto que hemos hecho y la siguiente desde el gancho. Entonces ahí en esa barriguita voy a hacer un punto bajo, introduzco, me queda por aquí la espiguita de adelante, saco, tomo hebra y saco por los dos. Ya tenemos ahí nuestro primer punto bajo. Ahora nos vamos a la siguiente barriguita y hacemos otro punto bajo. Así vamos a trabajar esta primera vuelta, toda en puntos bajos. Así voy a seguir hasta el final de la vuelta. Ya voy llegando por aquí al final, me queda este puntito aquí en esa barriguita y en el último yo lo hago normal, en la cadenita normal. Ahí lo tenemos. Vale, ahora esta siguiente vuelta que vamos a hacer, la vamos a hacer al punto que corresponde, que sería el punto triple alto. Para ello vamos a hacer 5 puntos de cadena, 1, 2, 3, 4 y 5. Y este punto sí me va a contar como el primer punto. Como veis va a ser un punto muy alto, que es lo que quiero. Doy vuelta a la labor y como este punto me va a corresponder a un punto, no voy a introducir aquí, sino voy a introducir en el siguiente. ¿Cómo hago este punto triple alto? Cojo lazada 1, 2, 3 veces, por eso se llama triple, introduzco en el punto, saco, saco por 2, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. En total he sacado 4 veces y ya tengo ahí mi primer punto triple alto. En esta vuelta voy a trabajar todos los puntos bajos que tengo al inicio, voy a hacer sobre ellos los puntos altos, los puntos triples altos. Cojo 3 lazadas, 1, 2, 3 y me voy al siguiente punto. Saco por 2, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Vuelvo a coger 3 lazadas, 1, 2 y 3. Introduzco, saco y ahora 4 veces voy a sacar. 1, 2, 3 y 4. Y así es como nos va a ir quedando este punto. La verdad que es muy bonito, a mí me gusta mucho la verdad cómo queda, con este estilo de hilo queda súper bonito. También lo puedes hacer con cualquier material que a ti te guste, con lana o con hilo, como a ti te guste. Bueno, voy a seguir trabajando esta vuelta
así con estos puntos, y nos vemos al final para seguir con la siguiente vuelta, que ya sería la vuelta calada. Al final de la vuelta vamos a terminar los últimos puntos. Este también. Y ahora vamos a empezar la vueltita de calados. Para ello vamos a hacer 5 puntos de cadena. Damos vuelta a la labor y este punto nos va a contar como el primer puntito. Entonces nos vamos a ir al siguiente, pero vamos a introducir por la hebra de atrás. Entonces introduciríamos normalmente por aquí, vemos desde arriba el punto, en este que corresponde a este punto, no, en el siguiente, en esa hebrita de atrás. Uy, perdón. 1, 2, 3 hebritas, introducimos ahí. Y hacemos nuestro primer punto triple alto. Así se nos van a quedar estos dos puntitos aquí, que nos va a quedar el borde muy bien hecho, muy rectito. Ahora hacemos un puntito de cadena de separación, cogemos las 3 hebras, nos saltamos un punto y en el siguiente introducimos de nuevo en la hebrita de atrás y hacemos nuestro punto. Puntito de separación, cogemos 3 hebras y nos vamos a la hebrita de atrás. Y así vamos a continuar toda esta vuelta. Lo que va a hacer esto, como ves, es que se va a formar un pequeño relieve con respecto a las vueltas. Bueno, voy a seguir trabajando esta vuelta hasta el final. Al llegar al final de la vuelta nos vamos a encontrar con los 3 puntos triples altos. Entonces he hecho ya mi puntito de separación de cadena y nos vamos a este puntito de aquí saltándonos uno y hacemos ahí nuestro punto triple alto. Vamos a hacer uno más para que nos queden 2 a este lado y 2 a este lado juntos, para que los bordes se nos queden rectitos. Entonces lo que tenemos que hacer es, sin punto de separación, hacer el último punto triple alto en el primer puntito de cadena que nos vamos a encontrar de los 5 que formamos para subir vuelta. Y ahí hacemos nuestro último punto triple alto. Y así nos va a ir quedando, ahora se tuerce, pero luego con la caída de la prenda se va quedando muy bien. Bueno, vamos a empezar la vuelta tupida ahora, ¿vale? Entonces, para subir, ahora siempre va a ser esta repetición, va a ser estas 2 vueltas siempre repetidas. Vamos a hacer 5 puntos de cadena, giro la labor y ahora en esta vuelta no voy a trabajar sobre la hebra de atrás, sino que voy a trabajar punto sobre punto. Este punto dijimos que contaba como el primer punto, entonces me voy a ir al siguiente punto y hago un punto. Ahora vamos a hacer el siguiente punto en este hueco. El siguiente punto lo vamos a hacer encima de este punto. Y el siguiente en el hueco. Y así vamos a hacer de nuevo, creo que he cogido mal las hebras, lo voy a volver a repetir. 1, 2, 3, ahora sí. Y así vamos a hacer toda esta vuelta de puntitos de la vuelta tupida,
¿vale? Vamos a llegar hasta el final y vemos de nuevo cómo terminar la vuelta y cómo empezar la siguiente. Al llegar al final de la vuelta nos vamos a encontrar estos dos puntitos juntos. Me queda este por terminar en el hueco. Hago el punto sobre ese punto triple alto. Y el último punto que vamos a hacer va a ser en el primer puntito de cadena que nos encontramos de esta cadenita de 5 puntos. Entonces me voy aquí a ese punto de cadenita y termino con mi punto triple alto. Vale. Ahora nos volvería a tocar de nuevo la vuelta de calados. Entonces hacíamos los 5 puntos de cadena. Acuérdate que ahora ya siempre va a ser una repetición de esas dos vueltas. Siempre subimos con los 5 puntos de cadena y ahora lo que me tengo que acordar es que voy a trabajar en las hebras de atrás. En la primera acuérdate que estos dos puntitos no tienen separación, entonces me voy no de donde sale la cadenita, en esa no, sería en el siguiente, en este. No sé si se ha visto bien. De donde sale la cadenita no es en el siguiente. En este. Ahí hago mi punto. Y ahora ya sí que voy haciendo el puntito de cadena de separación. Y me voy saltando un punto. Así que acabo de introducir aquí, me salto este y me voy al siguiente. Ahí. Hago un puntito de separación, me salto uno y me voy al siguiente. Así. Y así es como continuamos, seguimos y como te comentaba, pues bueno, pues vamos a conseguir este efecto tan bonito así de relieve y luego ahora verás que se empieza como a torcer el punto. No, en realidad luego cuando vayas avanzando, como tengo aquí en este otro que estoy haciendo, que ya te enseñaré dentro de unos días, casi ya tengo una parte terminada, se va creando ese efecto así de relieve que queda súper bonito. Bueno, pues nada más, espero que te haya sido útil el tutorial, que te guste el punto, la verdad es que te animo a hacerlo, es muy bonito, queda muy bien. Nos vemos en el próximo y muchas gracias por ver el tutorial. Hasta pronto.